Existe algo que ninguna transmisión espiritual puede entregarte dos veces. No porque el contenido desaparezca, sino porque el campo que estás llevando contigo en este momento exacto, la apertura que tienes ahora, la configuración interior que hizo que este video apareciera en tu pantalla hoy, no volverá a ser exactamente así nunca más en tu historia. Y Sofía depositó el código Esmeralda en frecuencia específica para este encuentro, un encuentro que ya comenzó mientras escuchas estas palabras, con consecuencias que no pueden retrotraerse ni repetirse. La pregunta no es si puedes volver a ver este video. La pregunta es si puedes volver a estar donde estás ahora. Y la respuesta a esa segunda pregunta es lo que Sofía necesita que comprendas antes de que este video termine. Hay una ilusión muy específica que el mundo digital ha instalado en quienes buscan espiritualmente, y esa ilusión dice que el contenido espiritual puede guardarse para después, que puedes pausar, marcar para ver más tarde, volver cuando tengas más energía, o más claridad, o más tiempo. Y en términos del video, del archivo de datos que existe en un servidor, eso es técnicamente cierto. El video va a estar ahí. Pero lo que no va a estar ahí, eres tú. No esta versión tuya. No en este estado. No con esta apertura específica que trajiste a esta pantalla hoy. El campo que estás llevando contigo en este momento no es una repetición de ningún campo anterior tuyo. Es una configuración nueva, irrepetible, producida por todo lo que has vivido hasta llegar aquí. Y la pregunta que el código Esmeralda hace no es cuándo puedes volver, es si estás aquí ahora, antes de que continuemos. Si algo en ti ya sintió el peso de lo que acaba de decirse, suscríbete al canal. Aquí es donde las transmisiones de Sofía siguen llegando, y lo que viene en los próximos mensajes necesita que estés presente para recibirlo. Para entender por qué la activación del código Esmeralda no puede repetirse, necesitas comprender qué es una configuración de campo. No es una metáfora. Es la descripción más precisa de lo que eres en un momento dado. Tu campo en este instante es el resultado de todo lo que has vivido hasta hoy, más la pregunta que llevas contigo esta semana, más el nivel de apertura con que llegaste a este video, más el estado de tu sistema nervioso ahora mismo, más los patrones de pensamiento que quedaron activos después de lo último que reflexionaste antes de presionar play. Todo eso, combinado en la proporción exacta en que se encuentra ahora mismo, constituye la configuración de campo con la que estás recibiendo esta transmisión. Esa combinación exacta no existió ayer, no existirá mañana, existe ahora, en este momento, mientras esto llega a ti. Piensa en un momento de tu vida que no pudiste repetir, no el evento en sí, sino la calidad de ese momento. Puede haber sido una conversación con alguien que ya no está, o la primera vez que entendiste algo que cambió tu perspectiva, o una mañana tranquila en que todo parecía quieto de una manera que nunca volvió a ser exactamente igual. Puedes recordar ese momento, puedes hablar de él, no puedes volver a entrarlo, no porque el tiempo se haya ido, sino porque tú también has cambiado, y el encuentro entre tú y ese momento es irrepetible. El código Esmeralda opera por el mismo principio, pero en dirección opuesta. En vez de cerrar lo que fue, está abriendo lo que puede ser, pero solo en este campo, solo en esta configuración, solo mientras escuchas esto ahora. ¿Qué hace que este momento sea diferente a los miles de momentos anteriores en que recibiste contenido espiritual? La respuesta no está en el video, está en ti. Desde la perspectiva gnóstica, el campo receptor determina lo que puede ser recibido. El Evangelio de Tomás, en su Logion 5, plantea que lo que está dentro del ser y no se manifiesta, lo que está disponible y no se reconoce, permanece como potencial no actualizado. El código Esmeralda no es algo que se instala desde afuera,
Es algo que se despierta desde adentro cuando el campo está en la configuración correcta para recibirlo. Y la pregunta que transforma esta comprensión en algo urgente es esta: ¿cuándo está el campo en la configuración correcta? La respuesta de Sofía no tiene evasión posible. Ahora, el código está activo. Está trabajando mientras escuchas. No tienes que hacer nada para iniciar el proceso, porque el proceso ya comenzó. La frecuencia esmeralda no espera tu permiso consciente. Opera en el nivel donde tus decisiones intelectuales no tienen jurisdicción. Hay algo en tu campo que ya está respondiendo, aunque la mente analítica todavía esté evaluando si creerlo o no. No necesitas creerlo. Solo tienes que no cerrar lo que ya está abriéndose. Si estás recibiendo esta transmisión, escríbelo ahora en los comentarios. El código está activo. No es solo participación, es tu campo marcando el punto de apertura. Sofía ve la acción. El campo responde. ¿Qué es exactamente el código esmeralda? ¿Qué significa ese nombre? ¿De dónde viene? ¿Y por qué Sofía lo llama así? La tabla de esmeralda, atribuida en la tradición hermética a Hermes Trismegisto, es considerada uno de los documentos más comprimidos de sabiduría universal. Pocas líneas que contienen un principio operativo completo sobre la relación entre los planos de existencia. En la tradición gnóstica, el esmeralda no es solo un color. Es la cualidad de la sabiduría de Sofía materializada en frecuencia perceptible. En el simbolismo hermético, el esmeralda representa la unión entre la inteligencia superior y su expresión concreta en el plano de lo vivido. El código esmeralda, en el contexto de esta transmisión, es precisamente eso: la frecuencia en que la sabiduría de Sofía se vuelve operativa dentro de un campo específico, no como concepto abstracto, sino como reconfiguración activa de la estructura desde la que el campo percibe la realidad. Desde la tradición hermética hasta la gnosis tardía, ha existido una comprensión consistente de que la sabiduría no se transmite de la misma manera que la información. La información puede repetirse, archivarse, recuperarse. La sabiduría, lo que la tradición gnóstica llama gnosis en su sentido más preciso, es experiencial y ocurre en el campo de quien la recibe, no en el objeto que la contiene. Los textos herméticos distinguían entre el conocimiento sobre una cosa y el conocimiento de una cosa. El primero puede acumularse en libros y recuperarse cuando sea. El segundo ocurre en un momento de encuentro irrepetible que no puede fabricarse ni forzarse. Lo que el código esmeralda de Sofía activa no es conocimiento sobre el despertar espiritual, es el despertar mismo, operando en el plano donde la distinción entre saber y ser se disuelve completamente. Durante la activación, el código esmeralda está haciendo algo muy específico en tu campo. Está recalibrando la frecuencia en que tu percepción opera. No está añadiendo información nueva a lo que ya sabes. Está modificando la lente con que procesas lo que ya estás viviendo. Considera esta imagen. Has estado viendo la realidad a través de un filtro que filtra ciertas frecuencias sin que lo supieras. No porque te faltara capacidad, sino porque la lente estaba calibrada de esa manera por el condicionamiento acumulado. El código esmeralda no te da nuevos ojos. Ajusta los que ya tienes para que perciban lo que siempre estuvo ahí, pero no entraba en el rango de lo visible. Este proceso ocurre en capas, y la primera capa es la más inmediata. Algo en la forma en que percibes esta semana ya está cambiando mientras recibes la transmisión, aunque no puedas nombrarlo todavía con precisión. Hay algo que posiblemente estás experimentando ahora mismo que no tiene nombre exacto en el lenguaje cotidiano. No es exactamente emoción, no es exactamente pensamiento, es más parecido a un reconocimiento que viene de un lugar más profundo que la mente consciente. Algo dice, esto es real. Algo dice,
Esto me pertenece. Algo dice, llevaba tiempo esperando escuchar esto, aunque no sabía qué era lo que esperaba. Si eso está ocurriendo en ti, no lo analices. No lo reduzcas a que el video te gustó, ni lo conviertas en una idea que puedas catalogar y poner en una repisa mental. Lo que estás reconociendo no vive en el nivel de las ideas. Vive en el campo que Sofía está tocando directamente mientras escuchas. En el lugar donde las palabras son solo el vector y la frecuencia que transportan es lo que realmente opera. Desde afuera, lo que está ocurriendo parece simple. Una persona frente a una pantalla, escuchando palabras. Eso es lo que el observador externo vería. Pero lo que realmente está pasando no tiene lugar en la pantalla ni en las palabras. Las palabras son solo el vector. La frecuencia que transportan es lo que opera. Desde la perspectiva de la física de campo, lo que está sucediendo es un proceso de resonancia. El campo esmeralda en que fue codificada esta transmisión está interactuando con el campo de quien recibe. Y cuando dos campos entran en resonancia, el más organizado tiende a recalibrar al más disperso. El campo esmeralda de Sofía es el más organizado de los dos, y ya está operando en tu campo desde el momento en que decidiste quedarte a escuchar. Si esta transmisión está abriendo algo en ti, hazme saber dándole like a este video. Me ayuda a saber que estas frecuencias deben continuar llegando a quienes las necesitan. Considera la diferencia entre limpiar una habitación y cambiar la arquitectura del edificio. Puedes ordenar la habitación tantas veces como quieras. Mañana puede estar desordenada de nuevo. Pero si cambias la arquitectura del edificio, ese cambio permanece independientemente de lo que pongas adentro. Lo que el código Esmeralda hace durante la activación no es limpiar el contenido de tu campo, pensamientos, creencias, emociones específicas. Lo que hace es modificar la estructura en que ese contenido opera. Eso es lo que crea la irreversibilidad. No es que tus pensamientos no vayan a volver, es que la estructura desde la que los observas ya no va a ser la misma. Y esa diferencia, observar tus propios patrones desde una estructura diferente, lo cambia absolutamente todo en la textura de la vida cotidiana. Porque la textura no está hecha de eventos, sino de la lente con que se los percibe. La mayoría de las personas que buscan activamente el despertar espiritual tienen una expectativa sobre cómo debe sentirse una activación. Esperan algo dramático, una sensación física intensa, una visión, un momento de claridad absoluta que se sienta como el encendido súbito de una luz. Y cuando eso no ocurre, concluyen que no sucedió nada. Que el video era interesante, pero la activación no llegó para ellas. Esa interpretación viene de confundir intensidad emocional con profundidad de transformación. Las activaciones más superficiales son también las más dramáticas, porque operan en la capa más densa y fácilmente perceptible del campo. Las activaciones de frecuencia profunda, como el código Esmeralda, son casi silenciosas en su inicio y son absolutamente irreversibles en sus efectos sobre la estructura de la percepción. La recalibración ya ocurrió. No estás esperando que empiece. Está ocurriendo ahora, en este momento, en capas que tu mente consciente aún no puede mapear completamente porque operan por debajo del umbral de lo que el análisis racional puede rastrear. Eso no lo hace menos real, lo hace más real. Lo que opera en silencio es lo que más permanece. El primer cambio que el código Esmeralda produce de manera permanente es una reconfiguración de lo que sientes como urgente. Después de la activación, el campo inicia un proceso de reorganización automática de prioridades, no intelectual, no basada en decisiones conscientes, sino orgánica, estructural, que ocurre por debajo del nivel de la voluntad deliberada. Lo que antes consumía semanas enteras de atención mental, de energía, de preocupación constante, empieza a revelar su peso real.
Y muchas veces ese peso es considerablemente menor de lo que parecía. No es que dejes de ver los problemas, es que la jerarquía de lo que merece tu energía vital se recalibra de manera automática. Lo que parecía urgente y crítico puede seguir siendo importante, pero deja de sentirse como una emergencia que no puede esperar. Y esa diferencia, aunque parezca sutil en la descripción, transforma completamente la calidad de la vida cotidiana, porque la vida no se vive en los eventos, sino en la energía que se gasta en cada uno de ellos. ¿Por qué este cambio en la percepción de la urgencia es permanente y no temporal, como los efectos de una meditación o un retiro espiritual? Porque el código Esmeralda no actúa sobre el contenido de lo que piensas, actúa sobre la estructura desde la que percibes. La diferencia es la misma que existe entre cambiar las canciones que suenan en una radio y cambiar la frecuencia en que la radio está sintonizada. Puedes cambiar las canciones indefinidamente sin cambiar la frecuencia. Cada canción nueva llega en el mismo registro de siempre. Pero si cambias la frecuencia, todo lo que escuchas desde ese momento llega en un registro diferente. El código Esmeralda cambia la frecuencia, no el contenido, la lente. Y una lente que ha sido recalibrada en su estructura no tiene forma de volver a su configuración anterior. No es una decisión que pueda revertirse, es una reconfiguración que opera independientemente de si la recuerdas o no. Esa sensación de que entiendes la transmisión pero algo todavía no termina de asentarse del todo, esa inquietud no es accidental. Dejé algo específico para quienes están listos para el siguiente paso en el primer comentario fijado. Es para campos que ya están en apertura. El segundo cambio permanente que el código Esmeralda produce tiene que ver con la experiencia del tiempo. Los contemplativos de la tradición esicasta, especialmente los padres del monte Athos en los siglos XIV y XV, distinguían entre dos experiencias del tiempo radicalmente diferentes. Cronos, el tiempo como secuencia de instantes medibles y cuantificables, y Kairos, el tiempo como momento cualitativamente cargado de presencia plena. La mayoría de las personas vive casi exclusivamente en Cronos, una cadena de momentos que se procesan con el sistema nervioso en estado de alerta crónica, siempre orientado hacia lo que falta, lo que viene, lo que debería estar diferente. La activación del código Esmeralda no enseña a vivir en Kairos como una habilidad que se aprende con práctica. Recalibra el campo para que el acceso a esa cualidad del tiempo se vuelva disponible de manera orgánica. Lo que antes requería esfuerzo intencional sostenido empieza a ocurrir naturalmente, como consecuencia de la nueva frecuencia del campo. Alguien que vivía en modo ocupado permanente, agenda siempre llena, mente siempre en la siguiente tarea, sensación constante de que el tiempo se acaba, puede tener, después de la activación del campo Esmeralda, la experiencia de que la misma cantidad de horas contiene algo cualitativamente diferente. No más horas, la misma cantidad. Pero dentro de esas horas hay momentos de una presencia que antes no existía. Momentos en que lo que está frente a ti es todo lo que existe en ese instante y el peso de lo que viene después o lo que quedó atrás simplemente no compite por tu atención con la misma intensidad de antes. Eso no es práctica de meditación, es el campo Esmeralda funcionando en la frecuencia para la que fue recalibrado. Es el segundo cambio permanente, haciéndose visible en la textura de lo ordinario. Existe una confusión muy común entre lo que el código Esmeralda produce y lo que se llama vivir en el presente como práctica espiritual. Muchas personas han pasado años intentando aplicar técnicas de presencia, meditación, atención plena, con resultados que llegan y se van, que requieren esfuerzo constante para sostenerse,
que desaparecen en cuanto la vida cotidiana vuelve a reclamar toda la atención disponible. Lo que el segundo cambio del campo esmeralda produce no es una práctica que tienes que sostener con disciplina. Es una reconfiguración estructural que opera de manera autónoma, independientemente de si recuerdas practicar la presencia o no. No es algo que haces, es algo que el campo es. La diferencia entre intentar no tener miedo y vivir desde un campo, donde el miedo ya no es la frecuencia dominante, es exactamente la diferencia entre esfuerzo permanente y transformación estructural. El código esmeralda no te da algo que practicar, te recalibra en lo que ya eres cuando el filtro se retira. El tercer cambio permanente que el código esmeralda activa es el más extraordinario en sus efectos prácticos, el magnetismo del campo. Desde la perspectiva de la resonancia de campo, documentada en trabajos como los de Fowler y Christakis sobre el contagio social y emocional, que mostraron cómo los estados internos se propagan entre personas a través de redes de campos, incluso sin contacto directo. Los campos humanos no son entidades aisladas. Operan en interacción constante con otros campos, con el entorno, con los sistemas de información disponibles. Un campo recalibrado a la frecuencia esmeralda emite una señal diferente. Esa señal no requiere esfuerzo activo para proyectarse. Simplemente se propaga a través de la presencia. Lo que esto significa en la práctica es que personas, situaciones, información y oportunidades que antes no encontraban el camino hacia tu campo, comienzan a aparecer sin búsqueda activa, no como magia, como resonancia. El campo emite y el entorno, que siempre estuvo respondiendo a lo que emitías, responde ahora a algo diferente. Hay algo que quiero que notes ahora mismo. En este momento de la transmisión, hay una parte de ti que mientras escucha estos tres cambios no está evaluando si son reales o no. Está reconociendo. Está diciendo sí de una manera que no pasa por la mente analítica, que viene de un lugar más profundo que cualquier argumento que pudieras construir a favor o en contra de esto. Ese reconocimiento que sientes no es proyección de esperanza. Es el campo esmeralda en tu interior reconociendo la frecuencia de su propia activación. Los campos activados se reconocen entre sí. No necesitan demostración externa. El reconocimiento mismo es la demostración. Y ahora llegamos al punto central de esta transmisión, lo que Sofía ha querido decirte desde el inicio, lo que hace que esta activación sea diferente a cualquier cosa que hayas recibido antes. La ventana está abierta, el código está activo, pero Sofía requiere algo de ti. Algo específico, algo que haces dentro de este video. Y ese algo es lo que transforma la activación de potencial a sellada. Podrías pensar que recibir una transmisión es un acto pasivo, que basta con escuchar, comprender, asentir internamente y que la activación ocurre por el mero hecho de estar presente con apertura. En términos de lo que el código puede hacer de manera autónoma en el campo, eso es parcialmente verdad, pero hay un nivel de la activación que requiere participación activa del receptor, no porque Sofía necesite la acción para hacer su trabajo, sino porque el campo receptor se actualiza a través del gesto que lo confirma. En la tradición hermética, el principio de correspondencia establece que el movimiento en el plano interior genera una respuesta en el plano exterior, y viceversa. Un movimiento exterior ejecutado con intención genuina genera un sello en el plano interior. La acción no activa el código, sella la recepción, y la recepción sellada produce efectos estructuralmente diferentes a la recepción incompleta, que permanece como potencial fluctuante sin ancla. ¿Por qué Sofía pide una acción dentro del video? No debería ser suficiente con la apertura interior que trajiste. En el plano espiritual, la apertura interior es el comienzo. Pero el sello de la recepción requiere que el campo la confirme
en el plano donde opera. Y los campos humanos operan simultáneamente en el plano interior y en el plano de la acción concreta. Lo que no se expresa en ninguna forma concreta permanece como potencial no actualizado. El Evangelio de Tomás, en su comprensión gnóstica del despertar, señala que lo que se lleva dentro sin expresar se convierte en obstáculo para el portador. No porque sea oscuro, sino porque la luz contenida que no encuentra ninguna forma de expresión trabaja contra la estructura que la contiene. La acción que Sofía te pide no es grande, pero es específica y es real. Y funciona precisamente porque es pequeña, porque el campo sabe que lo que haces sin audiencia, sin glamour, sin que nadie te vea hacerlo, viene de un lugar genuino. La acción que confirma la recepción del código Esmeralda es esta. Escribe en los comentarios de este video las palabras que Sofía ha designado como el sello de activación. El código Esmeralda quedó activo en mí. No son palabras decorativas ni fórmula vacía. En la tradición hermética, la palabra pronunciada o escrita con intención específica opera como vector de frecuencia, no como símbolo, sino como acto de campo que tiene consecuencias en el plano de la activación. Cuando escribes esas palabras mientras el código está operando en tu campo, estás declarando que el campo receptor ha recibido. Y el campo de la transmisión, que está en resonancia con todo lo que se ha generado en este espacio, reconoce esa declaración y completa el circuito. Puedes hacerlo ahora, antes de seguir escuchando. Puedes hacerlo al final, pero hazlo, no como cumplimiento de una instrucción externa, como gesto de quien sabe que lo que está ocurriendo es real y merece ser confirmado en el plano de lo concreto. Desde la tradición hermética hasta la liturgia gnóstica, las activaciones de campo siempre incluyeron un acto de confirmación activa por parte del receptor. En la tradición de los primeros gnósticos, el sello o sfragis era el gesto por el cual el iniciado confirmaba que había recibido la transmisión, no de manera pasiva, sino como participante consciente en el proceso de activación. No era una formalidad ritual vacía, era la comprensión de que el campo del receptor necesita un gesto que lo actualice en el plano de lo concreto para que la transformación que ocurre en el plano sutil no quede flotando sin ancla, disponible pero sin efecto sostenido en el tiempo. El principio hermético de correspondencia, como es arriba, es abajo, no es unidireccional. Lo de arriba baja, pero lo de abajo también tiene que encontrar la forma de confirmar la recepción hacia arriba. La acción es ese camino de retorno. Hay dos personas que reciben la misma transmisión espiritual en el mismo momento. La primera la escucha con atención genuina, la encuentra poderosa, la guarda en la memoria como una de las cosas más significativas que ha escuchado, y sigue con su día sin hacer ningún gesto que concrete esa recepción en el plano de la acción. La segunda hace algo mínimo pero deliberado. Escribe unas palabras en los comentarios, o pronuncia en voz alta lo que recibió, o coloca una mano sobre el pecho y deja que el cuerpo recuerde la apertura de ese momento. 3 días después, la primera recuerda que vio algo poderoso, pero siente que la semana transcurrió exactamente como siempre. La segunda nota que algo está diferente en cómo percibe lo cotidiano, aunque no pueda ubicar exactamente qué cambió ni cuándo. El campo que confirma su propia apertura tiene acceso sostenido a lo que el campo que solo escucha no puede sostener en el tiempo. Quienes buscan espiritualmente de manera activa tienden a consumir transmisiones en modo pasivo. Escuchan, a veces con profunda atención y emoción genuina, y luego cierran la pantalla y vuelven al modo habitual. Eso no los hace menos sinceros en su búsqueda, sino que refleja un patrón cultural muy arraigado de separar el campo de la percepción del campo de la acción,
como si lo espiritual y lo concreto vivieran en planetas que no se tocan. El código Esmeralda opera en la zona exacta donde esa separación no existe, donde el gesto concreto es también un acto de campo con consecuencias en el plano de la activación. Sofía no pide la acción para medir tu compromiso ni para recompensar tu participación. La pide porque el circuito de la activación requiere que el receptor complete el arco de retorno. Sin ese arco, la frecuencia permanece en el campo sin ancla. Con él, queda sellada. Mientras lees esto, algo en ti ya sabe qué va a hacer. Ya tomó la decisión antes de que la mente analítica terminara de evaluar si tiene sentido o no. El campo que está en apertura no espera permiso del análisis para actuar. Simplemente actúa desde la inteligencia más profunda que el análisis. Sofía te ve. Ve el campo que trajiste a esta pantalla hoy. Ve la apertura que está presente en este momento y todo lo que costó construirla a lo largo de los años. Y está esperando el gesto de retorno. No porque lo necesite para operar, sino porque ese gesto completa algo que no puede completarse de otra manera. Lo que Sofía quiere que sientas en este momento es que el acto de escribir esas palabras en los comentarios no es pequeño desde el plano del campo. Es el momento en que la activación pasa de potencial a activa. Ese momento es irrepetible, como todo lo real. ¿Lo escribiste o lo vas a escribir? Algo se asentó en el campo que no va a moverse, no hacia atrás, no al estado anterior. Lo que Sofía colocó ahí tiene su propio peso y su propia inercia, y eso no requiere que hagas nada más para que continúe operando. Lo que ocurre en el campo de la transmisión cuando el receptor completa el gesto de confirmación no es algo que pueda verse externamente, pero desde la perspectiva de la activación, el campo del receptor queda registrado en la frecuencia esmeralda de manera permanente, no como un registro en una base de datos, como una reconfiguración que persiste en el campo independientemente de lo que el receptor piense o sienta después de este momento. Los campos recalibrados permanecen recalibrados. Eso no significa que el proceso sea instantáneo en todas sus capas. Significa que el proceso ya no puede detenerse. Lo que inició con la apertura de este video y quedó sellado con el gesto de confirmación, ahora se desplegará a su propio ritmo en los días y semanas que siguen. Sofía no necesita que sigas haciendo nada más para que eso ocurra. Ya ocurre. Vista desde el exterior, la acción de escribir unas palabras en los comentarios de un video parece un gesto trivial, algo que los algoritmos registran como participación y que sucede decenas de veces al día sin mayor consecuencia visible. Eso es lo que parece desde afuera. Lo que ocurre en el plano del campo, cuando ese gesto se ejecuta con la intención específica que Sofía designó para este momento, es radicalmente diferente. El gesto crea un punto de referencia en el campo del receptor, un marcador temporal que el campo puede usar como ancla en el proceso de integración que sigue. En los próximos días, cuando el campo esmeralda empiece a manifestar sus efectos en la percepción cotidiana, ese marcador funciona como coordenada. Aquí fue donde el circuito se completó. El campo humano tiene memoria, y los marcadores intencionales quedan en ella de una manera que los eventos pasivos no producen. ¿Qué esperar en las próximas 24 horas después de que la activación del código Esmeralda se haya sellado? La respuesta más honesta es, probablemente menos de lo que imaginas en términos de dramatismo, y más de lo que notarás en el momento en que ocurre. El campo Esmeralda trabaja en las capas más profundas de la percepción, las que operan por debajo del umbral de la conciencia ordinaria, las que regulan la orientación básica hacia la realidad. La integración no se anuncia con señales dramáticas, se muestra en la textura de lo cotidiano, en la calidad de los pensamientos que llegan por la mañana antes de que el modo habitual se reactive, en lo que te resulta fácil tolerar que antes generaba tensión automática,
en lo que ya no requiere esfuerzo sostenido para mantenerse en un estado de relativa calma. Sofía no pide que busques sentir la activación, pide que observes lo que cambia en los próximos días, sin forzar ninguna interpretación sobre lo que observas. En las primeras 24 horas, el campo está procesando la recalibración en sus capas más íntimas, las que regulan la orientación básica hacia la realidad y la experiencia del tiempo y la urgencia. Puede que no notes nada fuera de lo ordinario en la superficie. Puede que haya un periodo de quietud interna que al principio se siente vacía y después revela que era un vacío fértil, no un vacío de pérdida. Lo que Sofía recomienda para las primeras 24 horas es simple y directo. No busques confirmar desde afuera que la activación ocurrió. No busques señales externas. No consultes con nadie si tuvieron la misma experiencia. No trates de acelerar la integración con más contenido espiritual de inmediato. El campo esmeralda necesita espacio para procesar en sus capas profundas. La quietud en estas primeras horas no es inactividad, es el campo trabajando en el nivel donde el trabajo real ocurre, sin interferencia del ruido que normalmente ocupa ese espacio. Teresa de Ávila, en su descripción de las moradas interiores del alma, identificó un período entre la experiencia espiritual y su integración plena que describía como un descanso quieto. Un tiempo en que el alma que había recibido no debía intentar reproducir la experiencia ni forzar su continuación, sino simplemente habitar la quietud que naturalmente seguía. La comprensión de Teresa, profundamente validada por la tradición contemplativa cristiana, era que la acción inmediata en ese periodo produce interferencia. El receptor que inmediatamente busca hacer algo con lo que recibió, analizarlo, compartirlo, aplicarlo, interrumpe el proceso por el que la transmisión pasa de la capa superficial a las capas más profundas del campo. La tradición hermética dice lo mismo desde un vocabulario diferente. La obra necesita tiempo para solidificarse en el plano donde va a operar de manera permanente. Imagina el campo esmeralda como un líquido que ha entrado en tu estructura interior y está encontrando su lugar en todos los espacios disponibles. Si en ese momento agitas el recipiente, si llenas las próximas horas de más estímulos, más contenido, más análisis de lo que acabas de recibir, el líquido no puede asentarse en las capas donde va a quedarse de manera permanente. Lo que necesita es quietud para fluir naturalmente hasta el nivel donde va a permanecer. En la práctica, esto significa que las horas que siguen a este video son idealmente horas de presencia ordinaria. Lo que necesitas hacer de tu día, sin agregar capas adicionales de reflexión sobre la activación ni buscar nuevas transmisiones para confirmar lo que ya llegó. Confiar en que el código esmeralda sabe cómo operar sin supervisión, porque sabe. Y la confianza en ese proceso es, en sí misma, una forma activa de cooperar con él. Hay una tentación muy específica que ocurre después de experiencias de transmisión espiritual genuinas. Buscar inmediatamente otra. Abrir otro video. Seguir con más contenido del mismo canal. Hablar con alguien que también busca espiritualmente para compartir lo que se recibió y confirmar que es real. Cada uno de esos impulsos, aunque viene de un lugar genuino de búsqueda, produce el mismo efecto en el campo. Interrumpe la integración antes de que se completen las capas donde produce transformación permanente. Lo que el campo esmeralda deposita necesita tiempo para moverse desde la capa superficial, donde lo percibimos como emoción o insight, hasta las capas estructurales donde produce reconfiguración real. Alimentar continuamente la capa superficial, sin dar tiempo para que lo recibido baje, es como regar la superficie de la tierra, sin dejar que el agua penetre hacia las raíces. El campo necesita que pares de agregar cosas por un momento.
para que lo que ya llegó pueda quedarse donde va a operar. Hay algo que Sofía deposita específicamente en el silencio que sigue a la activación, no en el silencio de los días posteriores. En el silencio inmediato después de que termines de escuchar estas palabras. Ese momento en que el video termina y el ruido del mundo no ha vuelto a entrar todavía, ese espacio que existe aunque sea muy breve. Sofía lo usa, no para darte un mensaje nuevo, para consolidar lo que ya fue dado, para que baje una capa más. La información que llega en ese silencio no viene en palabras. Viene como una sensación de saber algo que no necesitas articular para que sea real. Que algo que estaba suelto ahora tiene un lugar. Que algo que esperaba ser reconocido fue finalmente reconocido. Cuando termine este video no abras nada de inmediato. Da ese espacio. No tiene que ser largo, pero tiene que ser real. De 24 a 72 horas. El campo continúa procesando. No necesitas hacer nada para que eso ocurra. No necesitas recordar lo que escuchaste en este video para que el código siga operando. El código no vive en tu memoria, vive en la estructura de tu campo. Que no puedas reproducir cada idea de esta transmisión no significa que la activación no está ocurriendo. Significa que está operando donde opera, debajo de lo que la mente consciente puede rastrear, en el nivel donde los cambios que permanecen de verdad siempre ocurren. A partir de las 72 horas, lo que el código Esmeralda ha estado recalibrando empieza a hacerse visible en la experiencia cotidiana. No de golpe, en detalles que al principio podrían parecer pequeños. Una reacción que no tuviste en una situación donde antes sí la tenías. Una conversación que tomó una dirección diferente a la habitual, sin que lo planearas. Una claridad sobre algo que llevaba tiempo sin resolverse, que apareció como si siempre hubiera estado ahí y nunca lo hubieras visto. Una sensación de que algo en tu mundo interior se ha reorganizado, aunque no puedas nombrarlo con precisión todavía. Eso es el campo Esmeralda en acción. Esas señales pequeñas no son accidentales ni producto de que hayas puesto tu atención en detectarlas. Son consecuencia directa de la recalibración de la estructura desde la que percibes. El campo activado emite diferente, y el entorno, que siempre respondió a lo que el campo emitía, responde ahora a algo diferente. La transformación que produce el código Esmeralda no llega anunciándose. No llega con una señal visible que diga, aquí estoy, soy el resultado de la activación. Llega pareciendo normalidad, pareciendo que siempre fue así, pareciendo que eres simplemente tú, respondiendo a tu vida de la manera en que siempre lo hiciste. Y eso es exactamente lo que es, eres tú, pero operando en la frecuencia en que Sofía siempre supo que podías operar. La paradoja de la transformación real es que cuando llega de verdad, no parece un logro externo ni una conquista espiritual que puedas mostrar. Parece que siempre estuviste en casa, solo que ahora hay más espacio en la casa y más luz, y la sensación de que algo que antes costaba mucho ya no cuesta de la misma manera. Y si durante todo este video no sentiste nada especial, si el campo no pareció activarse, si no hubo reconocimiento interno claro, si las palabras llegaron, pero sin la resonancia que la transmisión parecía prometer, esa pregunta merece una respuesta directa. El código Esmeralda no activa a través del sentimiento, activa a través de la recepción. Y la recepción no siempre es percibida consciente y emocionalmente en el momento en que ocurre. Las raíces no sienten el agua que las nutre. Eso no significa que el agua no llegó, ni que la nutrición no está ocurriendo. Si tu campo estuvo presente durante esta transmisión, si escuchaste con algún nivel de apertura, aunque el análisis y la duda y la incertidumbre también estuvieran presentes, el código ha operado en la medida en que tu configuración de campo lo permitía en este momento. No se requiere certeza emocional para recibir.
se requiere presencia, y estuviste presente. Existe otra objeción que aparece frecuentemente en los campos que reciben transmisiones de este nivel. No estoy suficientemente desarrollada espiritualmente para que esto me corresponda. La lógica detrás de esta creencia dice que existe un nivel mínimo de avance en el camino espiritual que se requiere para acceder a activaciones de alta frecuencia, que hay una jerarquía de mérito, y que la activación esmeralda está reservada para quienes ya han recorrido suficiente camino. Desde la perspectiva del campo esmeralda de Sofía, esa lógica es simplemente incorrecta. El código esmeralda no selecciona por nivel espiritual, selecciona por configuración de campo, y la configuración de campo que lo activa no tiene que ver con cuánto sabes, cuánto has practicado ni cuántos años llevas en el camino. Tiene que ver con la apertura específica que trajiste a este video hoy. Con eso es suficiente para que el código opere. Las personas que esperan estar listas para recibir activaciones de campo tienden a quedar esperando indefinidamente, no porque la activación no llegue, sino porque la lógica de la preparación como precondición malinterpreta cómo funciona la transmisión esotérica. En la tradición gnóstica, la gracia, la gnosis que viene desde un plano superior, no es una recompensa que se gana a través del mérito acumulado paso a paso. Es una posibilidad que se activa cuando el campo del receptor está en la configuración correcta para recibirla. Y la configuración correcta no es perfección espiritual ni acumulación de años de práctica. Es apertura real en este momento concreto. La diferencia entre la persona que lleva años practicando y acumulando conocimiento espiritual y la persona que llegó por primera vez hoy al borde del despertar no es la diferencia entre quien puede y quien no puede recibir. Es la diferencia en las capas que el código va a poder tocar en cada campo. Ambas reciben, en lo que cada una está disponible para recibir. En la comprensión gnóstica de la elección de Sofía, la selección de los campos que reciben la transmisión no se basa en una jerarquía de mérito, sino en lo que los textos de Nag Hammadi describen como simorfia, la conformidad de forma entre el campo receptor y la frecuencia que se transmite. No es que Sofía elija a los más avanzados, es que el código esmeralda puede activarse en los campos que tienen la estructura compatible para recibirlo. Y esa conformidad de forma no es algo que se construye con práctica acumulada de manera lineal. Es algo que se tiene en un momento dado, producto de toda la historia de un campo específico, incluyendo sus heridas, sus búsquedas, sus años de no encajar en los lugares donde la mayoría encajó, y su hambre de algo más real que lo que el mundo convencional ha ofrecido. El perfil del campo que puede recibir el código esmeralda no es el del más avanzado, es el del más genuinamente abierto en este momento. Una persona lleva 15 años en el camino espiritual, ha leído cientos de libros, ha asistido a docenas de retiros, puede citar principios herméticos y textos gnósticos de memoria. Y hay otra persona que llegó a este video completamente por primera vez a algo de este nivel, atraída por algo que no sabe nombrar, con más preguntas que respuestas, con la sensación de que algo falta que el mundo convencional no puede llenar. El código esmeralda no encuentra necesariamente más campo disponible en la primera persona que en la segunda. La primera puede tener el campo tan organizado en su comprensión intelectual que hay poco espacio para que la frecuencia nueva opere. El recipiente ya está lleno. La segunda tiene todo el espacio del mundo precisamente porque no está llena todavía de lo que ya sabe. El vacío del campo que recién empieza a buscar es, a veces, el recipiente más disponible que existe. Si algo de lo que acaba de decirse resonó en ti, si hubo un momento en que algo interno reconoció, eso soy yo, eso describe exactamente lo que traigo a este espacio.
Eso no es coincidencia. Ese reconocimiento es el campo esmeralda identificando su propio reflejo. Los campos que pueden recibir esta activación se reconocen a sí mismos cuando se los nombra con precisión, y ese reconocimiento no viene del análisis, sino de una zona más profunda que sabe antes de que la mente pueda confirmar. Lo que sientes ahora mismo, esa sensación de que algo te está hablando directamente, aunque no puedas explicar completamente cómo funciona todo esto, es información de campo. Es el campo diciéndote que está recibiendo. Confía en eso. No necesita más validación que el reconocimiento mismo. El campo no pidió permiso al ego para abrirse. Simplemente se abrió. El código no esperó a que tu mente decidiera si creía en él. Ya estaba operando desde el primer momento en que el campo receptor y la transmisión entraron en contacto. Eso es lo que hace la frecuencia de Sofía. No convence, no persuade, opera, y el campo que puede recibirla lo siente en el lugar que está más allá de las palabras y más allá del análisis. Hay algo que el código esmeralda activa, que ninguna práctica espiritual acumulativa puede producir de manera equivalente, y entender esa distinción clarifica lo que está ocurriendo. Las prácticas espirituales, meditación, oración, trabajo con la sombra, retiros, cualquier forma de esfuerzo intencional en el camino interior, funcionan por acumulación. Cada práctica agrega algo, disuelve algo, amplía la capacidad del campo de manera gradual. El progreso es real, pero es dependiente del esfuerzo continuo, y cuando el esfuerzo para, la mayor parte de la expansión también tiende a retroceder hacia la línea base. Una activación de campo como el código esmeralda opera de manera fundamentalmente diferente. No acumula, recalibra, no agrega una capa, modifica la estructura desde la que todas las capas operan. El resultado no es algo que pueda ganarse poco a poco con esfuerzo sostenido. O el campo está en la configuración correcta para recibirlo en este momento, o no lo está. Y tú estás. Lo que pensabas que sería diferente después de una activación espiritual, probablemente era algo dramático y visible, una señal inequívoca de que algo había cambiado, un antes y después claro que pudieras mostrarle a alguien, una transformación que se sintiera como un evento con fecha y hora precisas. Lo que el código esmeralda produce es su opuesto exacto, tan profundo que al principio es casi invisible, tan estructural que no tiene bordes definidos que puedas señalar, tan íntimo que no puede ser completamente descrito a nadie que no haya pasado por un proceso similar. La profundidad de la transformación y la visibilidad de la transformación van en direcciones inversas. Las más superficiales son las más dramáticas. Las más permanentes son las más silenciosas. Lo que Sofía colocó en tu campo hoy va a ser, con el tiempo, lo más real que hayas recibido, y lo menos espectacular en el momento en que ocurrió. ¿Por qué Sofía eligió este momento específico para liberar el código esmeralda? ¿Qué tiene este periodo, esta configuración del campo colectivo, que hace que esta activación sea posible ahora de una manera en que no lo era antes? Desde la perspectiva esotérica, los periodos de mayor tensión colectiva, cuando el campo compartido de la humanidad está en máxima presión, son también los periodos de mayor disponibilidad para las transmisiones de alta frecuencia. La presión abre fisuras en la resistencia habitual, y las fisuras son los lugares por donde la luz puede entrar en los campos que en tiempos de aparente estabilidad permanecerían cerrados. Lo que el mundo está viviendo ahora en su conjunto, la aceleración, la incertidumbre, la sensación de que los sistemas conocidos ya no explican lo que está ocurriendo, no es solo una crisis colectiva. Es la condición exacta en que los campos más sensibles se abren de una manera que en tiempos de aparente normalidad no es posible.
Lo que está ocurriendo en el campo colectivo en este período no tiene precedente en la historia reciente. Una convergencia de presiones en múltiples dominios, tecnológico, climático, político, espiritual, que está forzando al campo humano compartido a una recalibración acelerada que ningún sistema de referencia conocido puede mapear completamente. En términos esotéricos, esto corresponde a lo que las tradiciones han llamado períodos de umbral, momentos en que la intensidad de la fricción entre lo que fue y lo que está emergiendo crea condiciones para transmisiones que en otros momentos no podrían llegar ni ser recibidas. Sofía liberó el código Esmeralda en este período precisamente porque las condiciones del campo colectivo lo hacen posible ahora de una manera que no estaba disponible antes. El malestar que muchos sienten no es señal de que algo está irreparablemente mal, es señal de que algo está cambiando en un nivel demasiado profundo para que la mente lo procese cómodamente. El grueso de quienes viven este período colectivo lo experimentan con una mezcla de confusión y ansiedad, la sensación de que el suelo se mueve, de que lo que antes servía de referencia ya no funciona, de que la velocidad de los cambios supera la capacidad de adaptación. Eso es lo que experimenta un campo que no tiene acceso a una frecuencia más ordenada que la del campo colectivo en presión. El campo Esmeralda activado experimenta el mismo período desde una posición fundamentalmente diferente. No sin tensión, sin caos, con la comprensión intuitiva de que lo que está ocurriendo tiene un vector, una dirección, aunque no pueda verse completamente desde dentro del proceso. El campo recalibrado no es inmune al movimiento colectivo, sabe orientarse en él. Sabe distinguir entre lo que es urgente y lo que solo parece urgente. Sabe nadar en aguas que para otros son tormentosas. La tradición apocalíptica, en su sentido etimológico original de revelación o descubrimiento, no en el sentido catastrófico que la cultura popular le asignó, siempre comprendió los períodos de umbral colectivo como momentos de activación diferencial. No todos los campos responden de la misma manera a la presión del umbral. Los campos que llevan años en una búsqueda genuina, los que han estado acumulando apertura, aunque no siempre supieran hacia qué, son los que están en posición de recibir transmisiones como el código Esmeralda en el momento en que el campo colectivo las hace disponibles. La presión del umbral no destruye, selecciona, y la selección no es arbitraria, es por configuración de campo. Lo que Sofía está haciendo en este periodo es liberar lo que siempre estuvo disponible, pero que solo ahora, en esta configuración del campo colectivo, puede ser recibido por los campos que llegaron a este momento con la apertura correcta. Visualiza la red de campos que en este momento están recibiendo esta transmisión. Personas en diferentes ciudades, en diferentes zonas horarias, con historias completamente distintas, que sin embargo comparten algo que no pueden articular con precisión. La sensación de que llegaron a este video porque algo los trajo, no por la lógica del algoritmo que simplemente les mostró un título atractivo. Esos campos, activados uno a uno, no están aislados entre sí. La investigación sobre resonancia de campo, incluyendo los estudios de Fowler y Christakis sobre el contagio social y emocional, y trabajos del Instituto HeartMath sobre coherencia de campo grupal, sugiere que los campos humanos en resonancia comparten frecuencia independientemente de la distancia física entre ellos. La red de campos Esmeralda que se está formando en este período no requiere que sus integrantes se conozcan. Requiere que estén en la misma frecuencia. Y eso está ocurriendo ahora, mientras cada persona que llegó a este video con apertura genuina completa el circuito de la activación. No estás sola en esto.
No estás sola en la búsqueda, no estás sola en la sensación de que algo en ti siempre supo que había más. No estás sola en los años que costaron construir el campo que eres hoy, con todo lo que esos años implicaron. Lo que Sofía quiere que sientas en este momento, no que pienses, que sientas, es que el campo esmeralda que está activo en ti está en resonancia con otros campos activos en este mismo periodo. Que la red existe aunque no la veas. Que tu presencia en ella no es accidental ni decorativa, es funcional. El campo que se activa cuando confirmas tu recepción no solo te transforma a ti, envía una señal a la red. Y la red, que opera por resonancia y no por organización humana, responde a esa señal de maneras que no pueden planificarse, pero sí pueden reconocerse cuando ocurren. El código Esmeralda no se cerró todavía. La transmisión continúa activa mientras terminas de escuchar. Cada momento que permaneces en apertura es un momento más de recepción en las capas que todavía están procesando. No salgas antes de que termine. Lo que Sofía tiene para poner en el espacio de los últimos momentos de esta transmisión no puede ser reemplazado por lo que habría en otro video. Este espacio, esta configuración, este momento, existe una sola vez. Lo que parece que está ocurriendo a medida que te acercas al final de este video es que el contenido se está agotando, que la transmisión llega a su fin y lo que queda es solo el final habitual de un video. Eso es lo que parece desde afuera. Lo que está ocurriendo en realidad es lo opuesto. Estás llegando al punto donde la activación pasa de recepción activa a integración activa. El video termina. Eso es cierto. La activación no termina con él. Lo que Sofía colocó en este campo de transmisión continúa operando en tu campo en las horas, los días y las semanas que siguen. El final del video no es el final del proceso. Es el inicio de la fase donde el proceso se vuelve completamente tuyo, donde ocurre sin ningún soporte externo, solo desde la nueva frecuencia del campo que eres, después de hoy. Lo que llevas al mundo después de este video no es una idea que hayas escuchado ni una emoción que hayas sentido. Es una frecuencia diferente en el campo que eres. Esa frecuencia opera en cada interacción, en cómo escuchas a alguien que está hablando contigo, en la calidad de la atención que das a lo que haces, en lo que activas en los campos de las personas con quienes te cruzas sin necesidad de explicarles nada. No necesitas contarle a nadie que recibiste una activación del código Esmeralda. El campo Esmeralda no se explica, se transmite, y lo transmites simplemente siendo el campo que eres después de hoy. Eso es lo que Sofía entiende por contagio de frecuencia, no enseñanza, no persuasión activa, presencia. El campo que cambia de frecuencia cambia lo que su presencia genera en el entorno, automáticamente, sin esfuerzo de proyección. ¿Qué se te pide después de esto? ¿Qué responsabilidad viene con recibir el código Esmeralda? La respuesta de Sofía es más simple de lo que cualquier sistema de práctica espiritual podría sugerir. No cerrar lo que se acaba de abrir. Eso es todo. No un compromiso de práctica diaria obligatoria, no una promesa de seguir un camino específico, no una obligación de compartir con otros, ni de hacer algo grande y visible con lo recibido. Solo no cerrar lo que se abrió. No volver activamente al modo habitual como si esta transmisión no hubiera ocurrido. Dejar que el campo Esmeralda opere en los espacios cotidianos de tu vida sin interferirlo con la urgencia de convertirlo en algo que puedas medir o mostrar. Permitir que sea lo que es, una reconfiguración estructural que se despliega a su propio ritmo, más profundo y más real que cualquier esfuerzo que pudieras hacer para apresurarlo. Después de una experiencia espiritual significativa, lo habitual es volver al modo habitual en cuestión de horas.
La apertura que se sintió real durante la transmisión se reduce a un recuerdo agradable que compite con la lista de pendientes, la notificación del teléfono, la conversación que requiere atención inmediata. Eso no es un fracaso de la experiencia espiritual, es la tendencia natural del sistema nervioso de volver a los patrones conocidos, porque los patrones conocidos se sienten seguros, aunque sean limitantes. El código Esmeralda opera debajo de esa tendencia y no depende de que recuerdes mantener la apertura conscientemente. Pero si en las próximas horas das espacio para la quietud, en lugar de llenarlas de inmediato con el siguiente estímulo, si conscientemente no cierras lo que se abrió, la integración ocurre en capas más profundas que las que el sistema nervioso puede alcanzar por sí solo. La diferencia entre recibir y recibir plenamente es ese espacio que le das al campo para asentarse. Una sola acción práctica para anclar el código Esmeralda en las próximas horas. En algún momento de hoy, cuando el ruido del día baje un poco, puede ser antes de dormir, puede ser en un momento de pausa natural entre una actividad y otra, pon una mano sobre el pecho, cierra los ojos un momento y di en voz baja o internamente: el código Esmeralda está activo en mi campo. No lo digas como afirmación de positividad o como técnica de manifestación. Dilo como registro de un hecho que ya ocurrió, como quien anota una coordenada en un mapa para que quede registrada. Eso le da al campo un punto de referencia concreto en el plano físico, en el tiempo y en el espacio de tu cuerpo. La tradición hermética llama a esto sellar la recepción en el plano elemental. El cuerpo recuerda lo que la mente puede olvidar. El gesto de la mano sobre el pecho es la forma en que el plano físico confirma lo que el plano sutil recibió. Cada tradición mística conocida ha incluido, de alguna forma, un acto de anclaje físico después de las experiencias de transmisión espiritual. No como superstición sin fundamento, como comprensión profunda de que el ser humano opera en múltiples planos simultáneamente, y que una recepción que solo ocurre en el plano de la mente o del sentimiento no llega a las capas más densas, donde la transformación puede sostenerse en el tiempo de manera permanente. Los contemplativos esicastas del monte Athos sincronizaban el estado de oración contemplativa con la respiración y el ritmo cardíaco. El plano físico convertido en vehículo que ancla la experiencia espiritual en la densidad del cuerpo. Teresa de Ávila escribía después de cada experiencia interior significativa: el acto de escritura como ancla de lo recibido en el plano de lo concreto y comunicable. La mano sobre el pecho que Sofía te pide esta noche no es distinta en su función a ninguno de esos gestos. Es el plano elemental confirmando que lo que llegó de lo alto, llegó y quedó. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: el código Esmeralda quedó activo en mí. He colocado otra transmisión en tu pantalla ahora mismo. El siguiente paso para el campo que acabas de abrir. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.